Invertir en ciberseguridad casi nunca es prioridad, hasta que un ataque detiene el negocio. Y cuando eso pasa, no se pregunta qué faltó, sino por qué no se actuó antes. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué la ciberseguridad no se trata de gastar más, sino de invertir de forma estratégica. Yo soy Luis, el CISO. Y yo, Andrés, líder de ingeniería, y junto a NSIT te damos la bienvenida a un nuevo episodio de NSI Tech Podcast, un espacio para aprender, cuestionar decisiones y alinear la ciberseguridad con el negocio. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Hola Andrés, un gusto aquí estar invitado. Hoy vamos a hablar de algo que siempre genera mucha atención en las organizaciones y más en equipos, y tú que lideras un proceso de seguridad desde el rol del CISO, y yo que estoy desde el lado del liderazgo de proyectos, siempre nos enfrentamos a una pregunta. ¿Por qué crees que hablar de inversión en ciberseguridad sigue siendo muy incómodo en las empresas? Porque la inversión no se ve como tal. O sea, la gente piensa que cuando está invirtiendo en ciberseguridad está gastando dinero, más no que está invirtiendo en una protección o que está intentando evitar posibles afectaciones más adelante. Es un tema muy de comprensión de cara de los distintos sectores de la organización. Entonces el financiero lo ve de una manera, el de seguridad lo ve de otra porque tiene, digamos, de cierto modo las bases técnicas. Altas directivas uno no le puede hablar de vulnerabilidades, sino que hay que hablarle más desde yo qué pierdo si pasa algo, yo qué gano si hago esto, o qué me evito si hago la inversión. Y en ese punto de comprensión de todos los factores es donde hay más incomodidad, porque uno como técnico intenta rebajar a un nivel un poquito más comprensible las cosas. El financiero, a pesar de que de pronto se le dan buenos argumentos, al ver que no hay como, ¿cómo decirlo? Un beneficio directo de comprar eso, él dice, venga, eso no me genera valor. Como, vale, no vale. Y ahí es donde es la principal problema, básicamente. Por ejemplo, tú, aquí como director de proyectos que has tenido una experiencia y una carrera lidiando mucho en novedades de ciberseguridad, ¿por qué crees que hay tantos malentendidos entre la alta dirección y el personal técnico para invertir en seguridad? O sea, ¿cuál sientes que es la novedad o qué tú has vivido que te ha llevado a pensar? Esa es la causa raíz del malentendido. Desde una dirección financiera, muchas veces se tiene una creencia subjetiva o a veces desde una perspectiva diferente de que los riesgos son riesgos y no necesariamente van a ocurrir. Se trata en cómo evitarlos y hoy en día no se trata de si van a ocurrir o no, sino cuándo. Generalmente en un ecosistema de seguridad actual donde tenemos nuevas amenazas emergentes cada día, ya la pregunta es cuándo van a ocurrir y qué tanto me van a impactar. Y es ahí donde uno trabaja en ciberseguridad, en demostrar, trabajar y proyectar soluciones que ayuden a minimizar la probabilidad y el impacto de un riesgo en sí. Y creo que conectar los riesgos con los impactos para un negocio es donde está la clave para convertir una idea en un proyecto. Sí, y va muy de la cara con la realidad. O sea, entender esa parte de cómo un riesgo se puede materializar y demostrar que protegerlos sí evita pérdidas y riesgos es muy complejo. Y más porque llevar temas técnicos a ese punto de comprensión más financiero, esa relación cuesta. Y cuesta bastante saber cómo dar esa argumentación directamente a la dirección. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta el CISO al momento de justificar estas inversiones? Listo. Ahí. El principal problema es eso. O sea, convencer. Yo necesito el dinero para proteger la organización. Listo. ¿Cómo esa protección me permite a mí no perder dinero? ¿Cómo demuestro yo que esa inversión sí genera cierto retorno de alguna manera, aunque no se vea tan explícito? Como decir que yo compro una máquina, invertí en una máquina y yo sé que esa producción me está generando más ventas y las ventas se, se van a más dinero, ¿cierto? En el caso de la ciberseguridad, el reto es diferente. Aquí lo que hay que mostrar es algo que se llama retorno sobre la seguridad. Ese es retorno de inversión sobre la seguridad. Eso es el término técnico de ROSI. ¿Qué hacemos con ese retorno? Los cálculos son más de cara a, listo, yo tengo esta posible afectación y no calculamos desde la ganancia, sino desde la pérdida. Si yo tengo una afectación específica en un elemento, puede ser, no sé, se cayó la red, nos quedamos sin internet un día. ¿Cuánto dinero pierdo por haberme quedado sin internet porque nos atacaron? ¿Cierto? Esa cuestión es, listo, perdí esa plata. Ahora, si yo
invierto y controlo esa pérdida, cuánto dinero estoy dejando de perder y estoy manteniendo asegurado para la organización. Ahí esa justificación es clave. Tener ese concepto es clave como CISO para que las personas entiendan. Listo, yo no estoy viendo plata directamente, pero entonces, ¿qué estoy logrando con ese bloqueo? Ah, listo, ese control me permitió no perder tanto dinero. Vamos bien. Y esa inversión, ahí sí, en cifras, tiende a ser más fácil aclararle a la gente cómo nos está dando un retorno. No directo, pero sí uno preventivo. Yo creo que ahí es muy relevante acotar algo y es que muchos negocios no entienden cuál es la productividad de su negocio en sí y de qué manera detener el negocio o generar pérdidas por la inacción les puede afectar el negocio, y es ahí donde puede haber una estrategia clave para enfrentar las ideas de proyectos en ciberseguridad, y es cómo poder yo, desde el entendimiento de cómo mi negocio está generando productividad, sustentar las posibles pérdidas que puedan generar los tiempos de inactividad de mi negocio o de inoperatividad, que creo que es donde está como la clave de lo que tú estás hablando, ¿cierto? O sea, ahí lo principal es que el negocio de entenderse a sí mismo antes de, o sea, no esperar a que un CISO o alguien de seguridad venga a ofrecer un tema de retorno sin saber en realidad cuánto es la productividad que tiene el negocio. Por eso también hay que tener en cuenta algo. El rol de CISO no es solamente metido en seguridad. Hay que estar relacionados y tener contexto completo del negocio, interactuar con todos los equipos, saber qué el core de qué trata. O sea, listo, mi negocio es de retail. Sé que la productividad se basa en que tengamos ventas, sea por sitio web, sea por tiendas físicas, por lo que sea. El rol del CISO no es solamente, no, listo, yo les ofrezco los controles de seguridad para que no nos pase nada. No, es entender también el negocio, cómo funciona, y yo cómo desde mi parte de seguridad aseguro que esa operación funcione. Entonces, el negocio, si tiene claro el negocio, qué, cómo que gana, cuánto gana, cómo lo gana, desde qué distintas perspectivas y desde qué equipos se tiene más ganancia, tiene menos ganancia, cómo se afecta, uno puede decir, listo, yo como seguridad al aplicar esos controles o al adquirir este proyecto puedo proteger esas unidades de negocio o esos equipos o esas ganancias que recibimos. Entonces no es solamente, no, yo soy muy técnico, ¿no? Es un rol muy organizacional, muy transversal con todo el mundo, y que también, aparte de conocer los temas técnicos, debe entender cómo funciona un negocio. O sea, hay que tener bases de administración, bases de cómo seguir bien los procesos. O sea, no solamente es conozco tecnologías y las aplico y ya. Si no tengo ese conocimiento, no puedo llegar a decir, listo, yo desde mis conocimientos, desde el control que vamos a aplicar, podemos proteger el negocio en esto. O sea, que también hay que cambiar la perspectiva con todo el rol. Muchas empresas lo ven como la persona técnica que se encarga de proteger con las herramientas de seguridad. Otros lo ven más como el que sabe que es lo que tengo que comprar yo para seguridad, pero no lo ven como que es un aliado estratégico que también debe entender cómo funciona todo el negocio. Creo que hay algo también muy importante, y es el tema de lo que tú mencionas. Poder entender el negocio para una persona que está dentro de una estrategia entre la seguridad de la información y proteger el negocio es clave. Y ahí es donde la gobernabilidad nos habla de alinear las ideas en los proyectos de tecnología, en este caso los de ciberseguridad, y el objetivo core de mi negocio como tal, como empresa. ¿Cómo puedo yo, desde la ciberseguridad, alinear las dos cosas? Que generalmente es algo que genera un reto importante, y es ahí donde muchas veces uno entra dentro de tecnología a, a generar proyectos que no tienen una alineación muy clara. Y acá viene un tema muy importante, que es donde yo simplemente aplico proyectos porque están en tendencia o porque la tecnología porque hay una nueva tecnología de la que está dando mucho de qué hablar. Y acá viene un problema. Muchas veces tenemos proyectos que simplemente se proponen por moda, y eso genera un problema reputacional interno en el área que nos dificulta proponer nuevos proyectos. Has visto algún caso donde por miedo, por más miedo o moda que la misma necesidad se plantea, y esto genera de pronto algún impacto? Listo. Entonces, en primer lugar, voy a tocar lo que mencionas de la gobernanza, tema del gobierno. El rol de CISO debe estar fundamentado sobre que la estructura de la organización entiende que ese rol debe existir. Y debe existir es que le deben dar poder.
Poder sobre quién, sobre los directivos, poder sobre un equipo de seguridad que esté por debajo, saber que él, de cierto modo también va a tener poder sobre la gente de tecnología, que va a tener responsabilidad sobre cómo el resto de las unidades de negocio aplican controles, porque hay un tema de formación que también ese rol debe asegurar. Y si no tiene ese poder, por muy rol que lo tengamos definido, él se va a estar bloqueado y no va a poder aportar como debería a nivel de negocio, ¿cierto? Eso por un lado para la toma de decisiones. No es solamente un rol bonito que lo ponemos para que se encargue de seguridad, no, es que entiendan que cuando hay un CISO o un oficial de seguridad, él debe tener la capacidad de poder hablarle de tú a los otros directores, de tú a los mismos directivos para poder explicarles, nosotros necesitamos aplicar esto y es necesario que su equipo me ayude con la ejecución de estos controles, me ayude adaptándose a estos controles, porque muchas veces los controles de seguridad también cambian o de cierto modo van a molestar la cultura organizacional que se tenía. Cuando a ti te restringen de más algo, ¿tú cómo reaccionas? Ay, pucha, yo necesitaba más esto, yo ya estaba acostumbrado a trabajar con mi WhatsApp, con mi YouTube, acceder a las cosas administrativas. ¿A ti te ha pasado que te hayan bloqueado uno acceso y te diga, ay, me está haciendo falta? Uno muchas veces tiende a recibir de manera negativa los controles, porque naturalmente un control puede llegar a ser restrictivo y ahí es donde hay otro reto muy relevante para el CISO y es cómo puedo yo implantar en mi negocio controles de seguridad que no vayan en contravía de la usabilidad de las tecnologías y de las herramientas y que puedan entorpecer las funciones, porque a veces puede ser tan sencillo como es que es WhatsApp, estás bloqueándome WhatsApp, sí, pero de alguna manera uno nunca se pone a pensar cómo WhatsApp ayuda a mi negocio, por ejemplo, en el área comercial, en la comunicación con mis prospectos o con mis clientes, en las áreas de mercadeo donde tengo que estar recibiendo nuevas comunicaciones, o en las áreas administrativas donde de pronto puedo estar utilizando algunas estrategias de comunicación eficiente por medio de WhatsApp. Uno nunca ve, es que solamente quiero bloquear WhatsApp porque es que dicen que por productividad debo hacerlo, pero muchas veces no se evalúa realmente cuál es el impacto en mi negocio y eso también puede generar un tema reputacional interno para el CISO a la hora es que el CISO solamente trabaja para bloquearme cosas. Entonces ahí engancho lo de los controles por moda. Muchas veces bloqueamos soluciones o herramientas también pensando desde, no, es que las buenas prácticas y el marco de trabajo y la referencia de la norma esta, me dice que yo no puedo permitir comunicación por WhatsApp, pero no he analizado bien el contexto organizacional. Así siguiendo el mismo ejemplo. El canal de WhatsApp interno me permite contactar con los clientes, me permite abrir nuevos negocios, me permite darle soluciones. Y con ese control nada más ponerlo porque sí, estoy dejando de lado. Y una moda es cuál. La moda es que hay que ser estrictos con la norma. Ahí también hay que adaptarse. Y esa es parte del reto, saber que lo que te decía al inicio, si el CISO no conoce bien la organización, así sea muy agotador, así sea muy desgastante porque son muchas cosas para abordar, él va a aplicar controles por moda o controles por norma y va a afectar la operación. Y tú lo que tú dices, la reputación del equipo de seguridad se va a ir al suelo a nivel interno porque, no es que estos de seguridad no me están dejando trabajar. Eso es otro tema. Entonces, la idea de controles por moda es también saber cuándo nos aplican y cuándo no. No solo por nivel reputacional, nivel operativo. Hay controles como que no, es que yo necesito adquirir una herramienta, un escáner que va a ser para controlar las aplicaciones y yo no desarrollo. ¿Vale la pena esa inversión? Solo porque vimos que la tendencia es que hay que adquirir controles de seguridad y aplicaciones que me permitan escanear código. No, es un gasto que no ahí sobra, en este caso no sobra. No, que es que tengo que adquirir la última herramienta de control de logs porque yo genero muchos logs y cuando la realidad es que tenemos 4 o 5 equipos con una generación de logs más o menos básica y invertimos en un almacenamiento de 2, 3, 4, 5, 7 teras, súper caro, que me va a sobrar más de la mitad. O sea, el tema de dimensionar y conocer qué tenemos es un rol también que debe ser muy claro para la persona que ejerza como CISO. Entender que listo, las dimensiones de mi compañía me permiten invertir hasta allá. Porque no miro de pronto soluciones open source? Aunque aquí ya enseguida tocamos otro tema que es el tema del soporte que tanto se complica. Pero sí, he visto casos de ese tipo. Adquieren un firewall súper grande que a nivel de la datasheet, de los recursos técnicos, me soporta 50,000 usuarios, pero mi empresa es de 1,000. Hay que saber dimensionar también. O sea, no ponernos también, no, es que necesitamos gastar.
Que porque a veces nos quedamos con el presupuesto ahí en el bolsillo y nos cogió el día, se está terminando el año, a mí me piden medición. No, gastémonos en un firewall super caro. Nada más para llenar, para tapar ese hueco. Tampoco, esa no es la idea tampoco. Hay que ser muy claros en qué vamos a hacer y en qué no. Yo creo que ahí es bien relevante entonces hablar de que no todo se soluciona simplemente agregando más tecnología. Yo desde una perspectiva de proyectos, pues lo veo de una manera de estructurar un plano, una estrategia de desarrollo y buscar optimizar las cosas. Pero desde la perspectiva del CISO, ¿cómo deberíamos priorizar el presupuesto cuando no tenemos el mejor presupuesto del mundo? Tenemos un límite y tenemos que aplicarlo. ¿Cuál sería una visión ideal? Listo. Entonces, en primer lugar, hay que definir el esfuerzo. ¿El esfuerzo de quién? Del equipo de seguridad, del equipo de tecnología, del equipo encargado de implementar y de soportar la herramienta posterior de la adquisición. Si sabemos que nuestro equipo de TI es pequeño, 5 o 6 personas, vamos a asignarle el rol de seguridad a uno para que se encargue de la nueva herramienta que va a ser un firewall que va a atender a todos los clientes. ¿Esa persona sí va a ser capaz de atenderme a todos los clientes? ¿O va a ser capaz de aprender el firewall, cómo funciona para poder dar la gestión correcta? Eso por el lado del esfuerzo, a nivel de inversión. Listo, sabemos que tenemos un presupuesto asignado a principio de año, después de haber evaluado distintas métricas internas de cada organización. Eso claramente es muy variable y también depende mucho de la cultura, de lo que piensen los equipos y demás para invertir en seguridad y en tecnología. Entonces, voy a adquirir la herramienta más cara para cumplir una función que la puede solucionar algo más pequeño. Hay que jugar mucho con eso también. Entender, listo, yo como equipo, ¿puedo soportarlo? No puedo soportarlo. ¿Me conviene más invertir en la formación de mi equipo o en adquirir un servicio externo que me administre? ¿Me conviene más adquirir la herramienta más pequeña, pero que de pronto me va a quedar corto 1 o 2 años, o adquirir una mediana para temas de proyección porque la empresa se ve que está creciendo? Adquirir una grande, pero después me gasté mucho ahí, me queda corto para adquirir otra solución de protección de equipos, otra solución de cómo controlar el tema de acceso a la red. Hay que pensar mucho en una vista global de la organización y atender sobre todo esos dos factores, tema de esfuerzo y tema de la capacidad de las herramientas que vamos a adquirir. Entendimiento. El concepto principal siempre va a ser el entendimiento. Entendimiento de la organización, de nuestro tamaño, de cómo funcionamos, qué requerimos. Hay que hablar mucho con los otros directivos, hay que hablar mucho con los otros oficiales. También intentar involucrarse un poco en la operación, porque a veces los CISOs también, al estar en un sitio un poquito más elevado, se pierden de cómo funciona como tal a nivel operativo de la organización, tanto a nivel del equipo de seguridad como el equipo de TI, como de los otros equipos en general. Hay que empaparse también un poco de esos conceptos para que cuando yo me siente a hacer mi planeación a largo plazo, eso sí, siguiendo una buena estrategia de proyectos, como tú lo mencionabas, tener claro que el proyecto que vamos a implementar este año van a ser 2, 3 implementaciones de seguridad o la adquisición de nuevos servicios, tengan un plan claro, un objetivo claro de qué queremos proteger de una manera muy específica. Entonces queremos proteger la red, queremos proteger el acceso de los usuarios, queremos proteger los equipos de los usuarios, queremos hacer un análisis de los casos que tenemos a nivel interno, queremos rebajarle la carga al equipo de tecnología para que la operación mejore y los pueda enfocar en otras estrategias como mirar qué pasó con este incidente, ver qué puede implementar nuevamente con las nuevas tecnologías. Para que esa sea la base del plan. Luego definir claramente en el tiempo. Listo, para esta primera parte vamos a tener 1 mes, 2 meses, 3 meses. Vamos a ubicar a una persona del equipo a trabajar esto. Vamos a adquirir un nuevo servicio. Vamos a dar unos meses de aprendizaje de cómo funciona el contacto con el servicio, cómo genero los tickets, cómo compro, cómo vendo. Y después de haber definido todo eso, ejecutar. Ya tienes claro cuánto te vas a gastar, cuántas personas van a necesitar, cuál es el objetivo, que ese es lo que te debe guiar siempre en el proyecto. Y sobre ese objetivo ya vas a poder evaluar después listo, adquirí esta herramienta, lleva 3 meses en operación, he visto que no he tenido incidentes, que me ha operado bien como lo estaba esperando, vamos cumpliendo y ya tenemos también como decirle, mira, a las altas directivas, el proyecto finalizó muy bien, estamos teniendo esta protección y sobre eso estamos teniendo este ROCI, el costo de la oportunidad ya se ha reducido y podemos decir, estamos excelente, el proyecto funcionó.
Como también podemos decir, listo, hicimos mal los cálculos, se estimó muy mal, tenemos que mejorar esto y evitar que más adelante perdamos más dinero ahí y obviamente la reputación caiga, la persona se vea afectada y no sabemos cómo pueda escalar. Porque también hay momentos en los que si hay un ataque porque una solución se adquirió, la primera cabeza que vuela generalmente va a ser la del CISO. Porque él sugirió y él no aplicó, o él aplicó y aplicó mal. Ahí hablamos de responsabilidad. Exacto. Sobre el oficial o sobre el CISO siempre va a recaer algo de responsabilidad. Y es bueno tener ciertas señales como de alarma que uno pueda evaluar el trabajo que uno está desarrollando o que está desempeñando para ver de qué manera está impactando el negocio de manera positiva o negativa. Y eso habla de muchas cosas, pero al final sería de manera proactiva mirar qué señales me puedan ayudar a mí a indicar si yo estoy haciendo una correcta inversión o estoy invirtiendo mal a la hora de abordar proyectos en ciberseguridad. Pues ahí es aprovechar también eso. Listo, ya sabemos cuál la herramienta es, ya sabemos el objetivo, ya sabemos cómo lo vamos a evaluar. Hay que medir. Si no medimos, no sabemos cómo estamos yendo. Si el proyecto va bien, si el proyecto va mal, si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. El tema de tener claro cómo vamos a medir es fundamental. Porque si tú adquieres la herramienta, lo dejas operando, supone que ya estamos ok, pero no tienes como sustentar que sí estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, o que hay que aplicar estrategias nuevas o hay que aplicarlas, ¿cómo te vas a defender? Ahí la tienes clara. O sea, si yo compro, adquiero y no muestro qué estoy haciendo, pues van a decir lo que decíamos al principio. Eso solamente fue un gasto. Yo no veo qué está pasando. No tengo claro si sí está bien o no está bien la solución que compramos, la herramienta que tenemos. Entonces, ¿usted qué me está haciendo aquí? O sea, hay que ser prevenidos también con eso. Si no tenemos cómo medir, cómo llevar a cabo las cosas, no vamos a funcionar. El rol de CISO no va a ejercerse como debe ser. Entonces también hay que tener en cuenta esa parte. Ahora, ¿cómo podemos medir? Hay fórmulas, hay herramientas. Entonces, por ejemplo, ahí Andrés, desde tu experiencia que has visto muchas herramientas alrededor de los años, ¿tú qué prefieres? Cuando eliges herramientas, prefieres que tengamos que más capacidad de respuesta ante los ataques o ante las novedades, más visibilidad de lo que está pasando, o que necesitamos tener un control más claro, que yo sé que yo lo puedo manejar y lo estoy manejando aquí o lo estoy delegando. ¿Tú qué prefieres ahí? ¿Adquirir más visibilidad o más capacidad de respuesta? Yo creo que desde una perspectiva un poco más estratégica, cuando uno enfrentarse a lo que uno no puede ver es muy complejo. Si yo tuviera que elegir en un orden jerárquico las herramientas de protección que yo voy a elegir, de primero siempre ubicaría la visibilidad. Para mí es clave entender un poco a qué me estoy enfrentando, qué estoy protegiendo, cuál es mi plataforma, cuál es mi superficie de ataque, cuál es mi ecosistema de aplicaciones, cuál es el tipo de usuarios al que estoy protegiendo y finalmente, y como parte clave de toda la cadena, cuál es mi negocio, cuáles son mis líneas de negocio, mis procesos productivos y mi core para poder proteger. Y con esto me debo apoyar de herramientas que me ayuden a ver de manera transversal todos estos componentes. Para mí es clave iniciar ahí, ya luego ir hacia la capacidad de protección, herramientas que me permitan no solamente proteger la red, proteger los usuarios, proteger mis procesos, si tengo código, si tengo aplicaciones, protegerlas, etcétera. Pero para mí lo primero siempre va a estar en la cadena la visibilidad, entender yo a qué me estoy enfrentando, para mí es vital para elaborar a partir de ahí una estrategia de protección, ya con las capacidades de las diferentes herramientas. Ya ahí puedo yo ubicar herramientas que me ayuden a monitorear, herramientas que me ayuden a gestionar lo que estoy monitoreando, que me ayuden a evaluar eventos, que me ayuden a mostrar de cierta manera que estoy protegiendo y ya luego empiezo a proteger cada una de ellas. Ya luego ya podría empezar yo a hablar de sistemas de detección y respuesta, sistemas de contención, protecciones de barrera como firewalls, etcétera, ¿cierto? Pero lo primero es entender bien a qué me estoy enfrentando. Ok, lo veo bien ahí en ese punto. Los datos, ¿tú qué piensas de los datos? ¿Cómo hay que protegerlos? Acá hay una situación y es que los datos no tienen un solo estado, los datos tienen múltiples estados y de acuerdo o dependiendo de cada uno de ellos, uno debe abordar ciertas estrategias. ¿Qué pasa con los datos que yo estoy generando y fabricando constantemente? ¿Qué pasa con los datos, archivos o históricos que yo tengo de mis empleados o de mis procesos?
almacenados en sitios donde no se están consultando? ¿Qué pasa con los que yo estoy compartiendo con terceros o con proveedores o incluso con mis clientes? ¿Y de qué manera yo los salvaguardo para prevenir que se les dé un uso indebido? Entonces acá uno debe apoyarse primero claramente de la normativa. ¿Cómo puedo yo a través de lo que ya está establecido como una buena práctica desde las mismas normas hacer con esa información y ya luego empezar a segmentar con lo que mi negocio ya a nivel interno requiere? Y ya a partir de esa estrategia, que es más una estrategia en papel, debo hacer ingresar con estrategias como DLP, por ejemplo, una solución que me ayude a monitorear ya en base Se a esa planeación. planeación, es correcto, y ya aplicarla en controles más polisivos, como por ejemplo prevenir que se filtre esa información o monitorear la información que está archivada para evitar un mal uso o una consulta indebida. También es importante tener una estrategia clara desde la prevención con los usuarios, porque no todo se trata de ser pues, estrictamente policivo, no todo se trata de decirle al usuario te bloqueo esta acción, sino también el por qué y darle a entender a los usuarios que es muy importante la capacitación del por qué no deben hacer ciertas actividades. Entonces ahí entran dos estrategias. Una, lo que es aplicar controles estrictos en las tecnologías, y la otra es socializarle a mis empleados o a mi equipo de trabajo y a mis usuarios y a mis proveedores cuáles son las normas que deben seguir para poder hacer un uso adecuado y proteger la información al final. Bien, muy bien. Ahí entonces ya yéndonos por la línea de ya aplicamos controles, ya tenemos más o menos claro cómo hay que medir, cómo estamos invirtiendo, qué estamos haciendo. Ahora yo te pregunto, volviendo al argumento, tu experiencia, ¿tú cuántos años llevas trabajando en temas de ciberseguridad? ¿Cinco, seis, Llevo ahorita 15 años trabajando en ciberseguridad. 15 años? Has visto muchas cosas. En tu caso, ¿qué tipos de ataques has visto y cómo afectan a las empresas? ¿Cómo los has, te ha tocado remediar ese tipo de cosas? ¿Te ha tocado aplicarlas? Yo creo que en el tiempo en que yo he trabajado en ciberseguridad he visto una evolución de los ataques y todo se ha visto, todo ha ido cambiando en función de lo que busca el atacante. Ya todos sabemos pues que hay diferentes tipos de malware. De cierta manera, cada uno tiene un fin diferente, pero en los últimos 5 o 10 años hemos visto un crecimiento desde el tipo de ataque de ransomware. El tema financiero para los atacantes se volvió súper clave. Y acá es donde la tendencia del ransomware ha crecido mucho. Y hemos visto ataques a sector financiero, sector industria, sector eléctrico, donde generalmente generan mucha afectación, ya que lo que buscan es secuestrar la productividad de la empresa. Y es acá donde hablábamos al inicio de inactividad del negocio. Estos ataques pueden tener una tendencia de tener una empresa fácilmente 1, 2, 3 semanas a veces, en casos muy críticos, donde ¿qué te cuesta a ti tener la empresa parada 2 semanas? Es Mucha muy complejo. plata. Y ahí es donde se hace muy relevante hablar del retorno de inversión de los proyectos de ciberseguridad. ¿Qué impacto real has visto que empresas que sufren un ataque de este tipo? No sé. Pues en mi caso, que me hayan tocado un tema de empresas que no pueden operar porque todos los equipos están comprometidos, temas de empresas que han amenazado con información de usuarios que tenían almacenada, casos de empresas, no tanto empresas, por ejemplo, casos de hospitales que pierden información crítica como es la información de las enfermedades y de los historiales clínicos de los usuarios, que a nivel de reputación hace que la empresa quede como listo, usted como clínica porque perdió esa información. Yo puedo confiar en usted sabiendo que me va a atender y luego cualquier persona va a saber yo qué tengo y generalmente el tema de las enfermedades es algo que las personas no toleran que sea tan público, que saber que usted está mal no es bien visto por las personas. Entonces, me han tocado ver ese tipo de ataques generalmente. Muchos temas de ransomware, después de, como mencionas, 5 o 6 años que se volvió popular. Gracias a ese primer ataque del WannaCry, se ha visto demasiado en distintos sectores. El sector operacional que les capturan los equipos, los equipos de operaciones de tecnología, los redotean, no pueden fabricar, detienen la manufactura, dinero perdido.
y reputación. Bueno, esta gente la están hackeando. Es bueno que yo le siga comprando a ellos, sabiendo que mi dato de el nombre, los correos, el celular, la tarjeta de crédito está ahí, se lo están robando. Muchas aplicaciones de ese tipo, sobre todo. Eso es algo que mucha gente de la que mucha gente no habla. Realmente uno siempre escucha el ataque y siempre termina relacionando la víctima del ataque dentro de eso y la reputación se ve afectada. Aquí tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Sony hace cuánto tiempo fue la filtración de datos de la PlayStation Network, por ejemplo. Esto fue hace más de 10 años. Y hoy día cuando uno piensa en ciberseguridad siempre piensa en eso. Por ejemplo, el caso de Telefónica en España con el tema de WannaCry, por ejemplo. Eso también fue hace bastantes años y todavía sigue sonando y la reputación sigue generando como un costo oculto dentro de mi negocio. ¿Por qué? Porque al final uno como cliente se lo piensa dos veces luego de que hay un ataque. Sí, otro caso como el de SolarWinds, que se les metieron en el código y ya uno dice, uy, ¿será que compro soluciones de SolarWinds después de que lograron que los infectaran y de cuenta de ese código infectaron a muchos clientes? Son cositas de reputación que también se ven muy afectadas y la confianza se pierde mucho. Además, pérdidas de datos también hacen que las empresas adquieran multas por ley. La ley de protección de datos dice, si usted no se va a proteger, a mí hay que responderle a los clientes y usted me responde también a mí porque hay que cumplir. Yo como gobierno debo demostrar que usted como organización debe estar en la capacidad de proteger los datos. Entonces, también adquieren temas de multas. Y ni hablemos de que si su reputación es mala, si su imagen es mala, la gente la va a seguir comprando. Estamos Es, perdiendo también oportunidad con clientes. es muy complejo. Y ahí es donde uno dice, cuando uno es capaz de proyectar estas perspectivas de lo que estamos conversando, entiende que la ciberseguridad no es un gasto innecesario, realmente es una inversión en la estrategia y la proyección de la empresa y del negocio. Y es lo que uno como CISO trata de conectar, la necesidad de proteger la información con la importancia que tiene el activo de la información dentro de una organización. Sí, entonces ahí más de cara a las personas que nos están escuchando es, ustedes como CISO, ¿qué creen que deben cuestionarse sobre su inversión? Las decisiones las tienen claras, las están haciendo bien, cómo están evaluando esas inversiones. Hemos tocado muchos temas durante la conversación que espero lleguen a ustedes para que se hagan esa autorreflexión. Desde aquí en mi puesto de seguridad estoy haciendo bien las cosas, estoy midiendo bien, estoy demostrando bien que la inversión es buena. ¿Qué piensan ustedes? Ahora Andrés, yo te pregunto a ti, ¿tú qué le dirías a los gerentes o a las personas financieras que de pronto, directores financieros, equipos de contabilidad, que lo estén viendo y que de pronto digan, no, yo no voy a aprobar esa inversión? ¿Qué les dirías tú para lo que viene siendo la inversión en ciberseguridad? Yo creo que incluso me subiría hasta un cargo de presidencia, un CEO, por ejemplo, también, ya que hay algo que todos debemos de tener en cierta conciencia y es que la seguridad de la información no es responsabilidad del equipo de seguridad de la información. El equipo de seguridad de la información que está liderado por el CISO es un equipo de apoyo que ayuda a direccionar la estrategia de ciberseguridad de una organización en la protección de los datos. Pero la verdadera responsabilidad de la seguridad de la información está en todos y todo parte desde una voluntad de las diferentes líneas de liderazgo, desde el CEO hasta el director financiero, el director de la operación core del negocio. Todos deben estar apuntando a un mismo lado, que es proteger el activo más relevante e importante de cualquier organización, que es la información. Y entonces, si bien el CISO nos ayuda a buscar el camino correcto para lograr ese objetivo, es una voluntad conjunta de toda la organización, desde la persona que tiene el rol más operacional hasta la persona más estratégica. Sí, eso es verdad. Hay que tener claro que la organización son todos y la protección son todos. Y como se dice mucho en la industria, el eslabón más débil a nivel de la cadena de protección de ciberseguridad es el colaborador, el humano. Siempre, en su mayoría, el error llega desde un clic mal dado, un correíto mal visto, una instalación de un programa que no se debía, porque la conciencia es algo muy difícil de generar y el enfoque siempre va a ser crean, o sea, confíen en en la ciberseguridad, entiendan a todos los colaboradores, bájenle las estrategias a todo el mundo, desde la última persona de la operación hasta el mismo presidente, que ellos también sientan que esa conciencia ya hace parte de ellos y que si yo me protejo a mí, soy capaz de proteger a la organización. Así es.
Listo. Entonces, Pues, muchas gracias por el espacio, Luis. muchas gracias, Andrés, Bastante por la productivo. Espero que conversación. también sea productivo para ustedes como escuchas y personas que realmente van a consumir este contenido y que les pueda generar mucho valor.